las personas que se conectan a través de Facebook y a YouTube a esta 10ª rendición de cuentas virtual que realizaremos hoy. Hoy me acompaña Erika Zapata de la Oficina de Comunicaciones. Hola Erika, ¿cómo estás? Creo que tienes el micrófono apagado. Estas cosas de la virtualidad. Perdón, nuevamente les saludo. Estamos esta noche en nuestra segunda rendición de cuentas del día. Ahora es la cita con la vocera del partido MAIS, la honorable concejala Ati Kiwa, quien pues es vocera de su bancada, pero también hace parte de una bancada unipersonal. Ella es la bancada. Pero antes de hablar con ella, queremos compartirles un video que nos envió su equipo, que quieren que todos los bogotanos que nos siguen hasta ahora vean para contextualizar su gestión. Somos milenarios, venimos de tiempo atrás y llamamos al buen vivir. Tú tienes algo de nosotros, en cada fibra, en la luz de tu piel, en tu cabello, en tu mirada, en tu corazón y en tu resistencia. Y hoy más que nunca, la tierra nos dice, nos insiste, nos reclama en que debemos cambiar las formas de vida, que vivir no es saquearla, dañarla, despojarla, herirla. ¿Qué le estamos entregando a las futuras generaciones? Hoy con tapabocas, con miedo, y mañana ¿qué? Queremos a Bogotá, a la gran Bacatá, y la queremos viva, con agua limpia, con suelos vivos, con aire limpio, con derechos para la gente, con derecho al territorio, sin violencias machistas ni racismo, en paz, libre de discriminaciones, protegiendo a los seres vivos, los derechos de la naturaleza. Somos memoria y en nuestra mochila traemos futuro. Parecemos pocos, pero somos muchos, muchos y muchas, y de acá somos, y en ti estamos. Soy Ati Kiwa, concejala indígena de Bogotá, y quiero una gran ecociudad. A eso apostamos desde nuestra bancada Maíz en el Consejo de Bogotá. Tomemos las decisiones vitales. Súmate. Bueno, concejala, después de este video, pues ahora sí, saludar a la audiencia que nos acompaña. Muy buenas noches. Como vocera del Movimiento Alternativo Indígena y Social, quiero agradecerle a Demolab por el trabajo que están haciendo por acercar la gestión de los concejales a la ciudadanía. Concejal, muchísimas gracias. La verdad que este ha sido un trabajo muy importante en conjunto del Consejo con Demolab, nuestro laboratorio de innovación, y pues ha sido una rendición de cuentas multiplataforma, le cuento. Y además con un ejercicio que la antecedió, que fue un ejercicio de pedagogía, donde nos fuimos a las calles de Bogotá, donde estuvimos haciendo pedagogía con la gente, contándole qué hace el Consejo de Bogotá, cómo trabaja, qué son las comisiones, qué son las bancadas, y posteriormente, y en un estadio que vendrá luego, tendremos preguntas ciudadanas, porque esta conversación es con la ciudadanía. Pero antes de eso, pues queremos invitarla a que nos comparta esa presentación que ha preparado para esta sesión de rendición de cuentas por la bancada del MAIS. Adelante, concejal. Claro que sí. Bueno, en el año 2021 quiero contarle a todos los ciudadanos y ciudadanas que me ha correspondido estar en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Como su nombre lo dice, esta es una comisión que estudia todos los asuntos presupuestales de la ciudad. Entonces, actualmente soy la coordinadora ponente del proyecto de acuerdo de reactivación social y económica, un proyecto muy importante porque
fundamentalmente nos va a permitir mirar cuáles son las alternativas que tiene la ciudad de Bogotá para salir de la crisis sanitaria en la que se encuentra. Este año igualmente me ha tocado rendir 4 ponencias en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. La primera tiene que ver con el proyecto de acuerdo 045 del 2021, la cual buscaba rendir beneficios tributarios de impuesto de industria y comercio y avisos tablero ICA para la reactivación económica, para fomentar la inversión, el empleo en las unidades de planeamiento territorial o distrito que así define el plan de ordenamiento territorial. Ha sido muy importante generar escenarios donde puedan participar los diferentes sectores sociales y económicos a los cuales van dirigidos estas iniciativas, y también con el estudio y el trabajo dedicado de la unidad de apoyo normativo, poder recoger las inquietudes de la gente, plasmarlas en proposiciones para llevarlas también a un escenario no solamente de debate, sino de construcción en aras también de mejorar y que estas iniciativas sean más pertinentes. Por otro lado, también fui ponente del proyecto de acuerdo 181, que se refería a la ruta única de empleabilidad mediante estrategias dirigidas a poblaciones vulnerables. He insistido todo el tiempo de que Bogotá pues necesariamente debe recuperar el rumbo como una ciudad de derechos. Esta ha sido una ciudad que ha avanzado en las políticas públicas diferenciales, y cada vez más el reto es cómo realmente estas políticas públicas se implementan e impactan realmente en los sectores sociales más vulnerables, poblaciones étnicas, población en condiciones de discapacidad, la población rural, las mujeres, las madres cabeza de familia, las víctimas del conflicto armado. Creo que el enfoque social del movimiento alternativo indígena ha venido pues haciendo parte de ese trabajo de reivindicar este enfoque, pero también velar porque las diferentes iniciativas de acuerdo que se presentan en la comisión realmente recojan las necesidades y respondan a las necesidades y a los derechos de la diversidad poblacional y de la población más vulnerable. Siguiente diapositiva, por favor. La anterior. El proyecto de acuerdo 211 es un proyecto de acuerdo que tiene un gran impacto para la ciudad, por el cual se establecen los lineamientos generales para la formulación de la política pública distrital de vendedores informales y se dictan otras disposiciones, ya que el 70% de esta ciudad pues son las pequeñas y medianas empresas y tenemos un gran porcentaje de informalidad, así que esta iniciativa pues demandó un trabajo mancomunado con los diferentes sectores sociales y recogimos varios elementos que enriquecieron esta iniciativa. Este proyecto de acuerdo suscitó un gran debate, tuvo que ser regresado de la plenaria y creo que trabajado conjuntamente con otras expresiones sociales y políticas de la ciudad, pues pudo finalmente enriquecerse y avanzar de manera progresiva también en los derechos de esta población. Creo que fue muy importante recoger los distintos sectores que participaron con sus inquietudes. El proyecto de acuerdo 265, por el cual se efectúan modificaciones en materia hacendataria para el rescate social económico.
fundamentalmente, pues hay que decir que la conciencia y la voluntad de un gobierno pues está donde está su presupuesto y fundamentalmente pues desde el título vemos cómo pues este no es un rescate social, este es un rescate a Transmilenio. Y yo creo que las recomendaciones que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es que existen unas causas estructurales e históricas del estallido social que vive la ciudad y vive el país, pues creo que no se compadece este rescate social para responder, digamos, a las demandas sociales que tiene la ciudad. Por esa razón, pues he dado ponencia negativa. Por otro lado, pues este proyecto tiene una inconsistencia contable. He preguntado y hasta el día de hoy me llega la respuesta y nadie me da razón. Creo que un proyecto de esta naturaleza debería también pues tener una rigurosidad técnica. Nos hemos centrado en la importancia de poder separar un poco la solución definitiva a un sistema de transportes pues que no es sostenible, que se ha convertido más bien en una vena rota para la ciudad en materia hacendataria, y separarlo realmente de una propuesta real de reactivación social y económica para la ciudad. El día de mañana inicia formalmente este debate en el Consejo de la Ciudad y creo que va a ser muy interesante también desarrollar los elementos centrales que tienen que ver precisamente cómo garantizamos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los ciudadanos como unos derechos fundamentales en el marco de un Estado social de derecho y de una ciudad de derechos. Como parte también de nuestro ejercicio en el Consejo de Bogotá, pues nosotros hemos priorizado unos debates de control político, como es el debate de la soberanía alimentaria, que busca fundamentalmente generar un sentido de apropiación social y cultural del ciclo agroalimentario, que parte pues por cuidar los suelos vivos, por avanzar en formas de producir, consumir, comercializar. Sin embargo, en el marco de la pandemia, lo que hemos visto es la pandemia del hambre y creemos que es muy importante salvaguardar las plazas de mercado como el espacio de intercambio, pero también como un espacio de patrimonio cultural y natural, proteger los derechos laborales de los vivanderos. En ese sentido, desde la bancada de la cultura hemos venido atendiendo las preocupaciones que hay por toda la propuesta que viene impulsando el IPES, y en ese sentido pues hemos radicado proposiciones para que el Estado de las plazas de mercado en perspectiva de soberanía alimentaria y de protección al patrimonio material e inmaterial en el contexto de la calamidad pública, pues declarada por la Alcaldía Mayor de Bogotá en respuesta a la crisis epidemiológica del COVID que sufre la ciudad en ocasión, pueda, digamos, entender que las plazas de mercado no se pueden pues sencillamente tratar como si fueran centros comerciales, sino que allí pues hay unos seres humanos, unas familias que vienen desarrollando de tiempo atrás una serie de iniciativas que es necesario proteger. Y también hemos venido haciéndole seguimiento a todo lo que ha sido el decenio del Plan Distrital del Agua y todo el trabajo que hemos venido desarrollando a partir del acuerdo Bacatá-Hidrópolis, una propuesta que busca reconciliar a la ciudad con el agua de la mano de las comunidades. También todo un trabajo que se viene haciendo de orden técnico y social desde la Comisión Accidental de Gestión y Ordenamiento
del río y por supuesto todo el seguimiento a lo que ha sido la inclusión del capítulo étnico al Plan Distrital de Desarrollo y sus 783 acuerdos. Creo que es una contribución a la paz elevar el nivel de interlocución de las comunidades y también desde la Comisión de Hacienda trabajar porque se incluya un trazador presupuestal, el artículo 54 garante de que todos estos acuerdos se cumplan, pero también cumple el decenio las políticas públicas étnicas en el Distrito Capital. Estamos trabajando en un control político que se llevará a cabo el 5 de agosto, mirando en un horizonte de corto y mediano plazo la reformulación de las políticas públicas que centraremos en 4 aspectos muy importantes. El primero de ellos, lo que tiene que ver con la arquitectura institucional. Realmente no ha habido como un músculo para implementar en estos 10 años que pasaron la política pública étnica, tampoco un presupuesto sostenido para tener programas que realmente generaran impactos. Este es otro elemento estructural. El enfoque de mujer, género, familia y generación. Vemos que en el caso de los niños, en el caso de los jóvenes, de las mujeres, pues todavía no logran ser incluidos y empoderados. Creemos que en el marco también del Plan Distrital de Desarrollo fue muy importante haber incluido este enfoque, que además está en los acuerdos de paz. Y creo que la metodología, todo lo que tiene que ver con los diferentes mecanismos de participación, pues son fundamentales, en especial para las comunidades de la diversidad étnica y entender las comunidades como sujetos de derechos. Vemos pues que la interlocución entre el distrito y las comunidades cada vez es más centrada, digamos, en la democracia representativa. Creemos que es muy importante que los mecanismos en el mediano y largo plazo estén más centrados en fortalecer la democracia comunitaria y de esa manera poder encontrar también soluciones estructurales como el tema de la solución de vivienda y el hábitat. Creemos que Bogotá tiene las condiciones para tener una red de entornos habitacionales étnicos donde se pueda expresar la cultura, otras formas de economía, las cosmovisiones, y eso tiene que ver con el Pacto para el Buen Vivir que estaremos construyendo con la participación activa de las comunidades. Actualmente, tal cual como lo fijó el acuerdo de Bacatá-Hidrópolis, tenemos un año para su implementación, así que estamos trabajando en los microterritorios del agua con las comunidades y sus diferentes iniciativas, y también tenemos el proyecto de acuerdo de los derechos de la naturaleza que en 2 oportunidades pues ya ha recibido ponencias positivas del concejal Sarmiento, del concejal Galán, y que nosotros esperamos dejarle este acuerdo a la ciudad. Creemos que en el marco de la pandemia que nos encontramos es muy importante también un giro paradigmático que nos permita reconocer la dignidad de la naturaleza, sus derechos, pero también avanzar en una mirada más holística, más sistémica, ecosistémica de Bogotá y su región. Y por supuesto en la región central pues ya tenemos el páramo de Pisba, que fue declarado sujeto de derechos, así que esta es una iniciativa que estamos trabajando de la mano pues también de los ponentes, de las comunidades, y que hará parte del Acuerdo del Buen Vivir. Actualmente pues tenemos varias bancadas: la Comisión Accidental de Ordenamiento y Gestión del Río Bogotá, la cual es muy importante porque
el río Bogotá es la principal determinante ambiental y de superior jerarquía. Creo que todo el trabajo que hemos adelantado va a ser muy importante para la discusión que se viene del plan de ordenamiento territorial. A su vez, estamos invitados a otras comisiones como la Comisión Accidental de Hábitat Popular, Vivienda, la Comisión Accidental del Sistema Distrital del Cuidado, la Comisión Accidental del Río Fucha, la Comisión Accidental del POT, la Subcomisión de Vigilancia para la Pandemia del Coronavirus, la Comisión Accidental de Reactivación Social, la Comisión Accidental de Seguimiento al Plan Parcial de Renovación Urbana por la Defensa del Bosque Bavaria. Y desde enero nosotros conformamos una bancada integrada por 3 concejales, que es la bancada de la cultura, de la cual soy coordinadora, y es muy interesante. En este semestre estamos mirando que por primera vez en la propuesta de POT que se presentará al Consejo se ha incluido la variable de la cultura. En el trabajo que hemos hecho con la bancada y escuchando al Sistema Distrital de Cultura, los consejos de patrimonio, hemos encontrado también una mirada de la cultura más asociado al paradigma de la biocultura. Y en este sentido, pues creemos que debemos ir más allá de la mirada que se tiene la cultura en el POT, que es un poco la de la economía naranja, para empezar a trabajar también el concepto de los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura y sus derechos, también sus vitales en la ciudad de Bogotá, y el tema de la emergencia cultural como un tema estructural de nuestra ciudad, y creo que va a ser muy interesante pues ver de qué manera. Hasta ahora vemos que este concepto que trae el POT es bastante marginal. Nosotros creemos que la emergencia más que ambiental es una emergencia cultural la que vivimos, y por otra parte pues participamos también de otras bancadas que coordinan otros concejales, la bancada del aire, la bancada de las personas mayores, la bancada por la paz, la bancada por la juventud, la bancada por la economía popular, la bancada de la equidad, la bancada de la educación, la bancada del ambiente. Y es una experiencia interesante también, son espacios donde tratamos estos temas en particular. En este semestre iniciaremos todo un trabajo para construir un acuerdo para el buen vivir. Nosotros somos un movimiento alternativo, digamos, a las miradas convencionales del desarrollo, y en ese sentido, desde los pueblos indígenas hemos construido una agenda que se resume en el buen vivir o en el vivir bien, y que tiene que ver con una economía, una democracia y una cultura vital. Así que estaremos en los barrios con la gente alrededor de los fogones, de los círculos de la palabra, construyendo este acuerdo para colocarlo en discusión de los concejales. Creo que va a ser muy interesante el tema de la soberanía alimentaria, el tema de la cultura, el tema de la economía popular, el tema de la democracia, de cómo Bogotá también está en mora de avanzar de una democracia representativa, una democracia participativa, sus mecanismos de participación incidente de parte de las personas. Hemos estado trabajando el acuerdo 12, el acuerdo 13, pero creemos que es importante también realmente generar escenarios y espacios para construir con la participación de la gente los acuerdos. Entonces, tenemos grandes tareas en materia de la política pública del agua. Este año, pues la implementación de la hidrópolis para Bogotá y la región. Nosotros creemos que el agua debe ser la protagonista de la región
Sin embargo, no es lo que ha pasado con la región metropolitana. Vemos que seguimos todavía anclados, digamos, supeditados a la estructura funcional de servicios, sobre todo el transporte, y no al contrario. Nosotros creemos que es la estructura funcional de servicios y la estructura socioeconómica la que se debe armonizar con la estructura ecológica principal, y por supuesto la base es el agua. Estamos trabajando también en el debate de control político, la evaluación de lo que ha sido el Plan Distrital del Agua, que tiene 6 objetivos, tiene sus programas, sus metas, y se debe reformular para los próximos 10 años. Ahí hay un tema muy importante que es la cultura del agua, cómo impulsamos una cultura del agua a partir de los microterritorios que permitan resolver esos conflictos socioambientales históricos que hay de la ciudad con los cuerpos de agua, sobre todo en los humedales. Lo hemos visto en Tibabuyes, en diferentes humedales, en ríos, en el Tunjuelito. Bueno, también está la solución definitiva al problema del río Bogotá. Creemos que definitivamente, pues aquí hay un problema político y tiene que ver con esa división político-administrativa. Actualmente, pues el río Bogotá está dependiendo de la voluntad de 47 municipios, es decir, aquí este es un problema estructural, pero también tiene un problema de origen socioeconómico. El río Bogotá recibe diariamente 442 toneladas, eso equivale a 32 tractomulas, ¿no?, de desechos, de los cuales pues más o menos tenemos 5.2 toneladas que son de detergentes y 1.433 de sólidos. Lo que quiere decir que resolver el problema del río Bogotá tiene que ver con transformar los modos de producir, los modos de consumir. Esto es un modelo económico insostenible, y por eso nosotros pensamos que las soluciones técnicas como las PETAR y las grandes inversiones son complementarias a los cambios que tienen que ser de orden cultural, de orden de cómo nos relacionamos con el río, con el agua. Así que el corazón de Bacatá Hidrópolis y el futuro de Bogotá región está en la sanidad del río Bogotá, el cual nosotros aspiramos que sea reconocido como el actor más importante y que tenga sus derechos como hoy lo tienen los 9 ríos más importantes de nuestro país: el río Cauca, el río Magdalena, el río Pance, el río Conveima. En esa dirección trabajamos en un pacto por el agua para articular todas las acciones en torno a sanar nuestra relación con el agua, a reconciliar la ciudad y la región con el agua en una red de comunidades del agua. Eso va a ser muy importante. Entonces yo creo que por otro lado avanza también una jurisprudencia. Yo creo que Colombia se ha destacado por un constitucionalismo latinoamericano que tiene herramientas del pluralismo jurídico. Nosotros pensamos que el Consejo de Bogotá puede estar a la vanguardia también de un diálogo de saberes, de un diálogo intercultural, de avanzar en un pluralismo jurídico, y eso supone también pues avanzar de manera progresiva en los derechos no solamente humanos, sino en los derechos de la naturaleza. Así que estamos fortaleciendo esta iniciativa con la experiencia y retroalimentación de procesos territoriales, no solamente en nuestro país, como en el río Atrato o como el Amazonas, sino también de experiencias internacionales, donde tenemos pues todo el avance en los derechos de los animales y litigios muy importantes. Por otro lado, pues hace parte del acuerdo por el buen vivir que trabajaremos el avance del concepto de seguridad a soberanía alimentaria. Esto hace parte de una visión regional y tiene que ver con resolver problemas hoy estructurales que tiene la ciudad, como el tema de los residuos sólidos, teniendo en cuenta que en su mayoría, por ejemplo, los residuos son orgánicos, es decir,
susceptibles de ser transformados en abono y poder contribuir a un problema que es el problema del hambre, y esto tiene que ver con colocar en el centro el derecho a la alimentación. Estaremos, por otro lado, de la mano de las comunidades, sentando las bases para la reformulación de las políticas públicas, con una evaluación de qué pasó estos 10 años y qué queremos también en los próximos 10 años que vienen. Queremos invitar pues a las comunidades a hacer memoria. Entonces estamos trabajando también un trabajo de memoria. Creo que el encuentro de pueblos indígenas, por ejemplo, fue el espacio de donde salieron los 9 caminos que hoy tiene el Acuerdo 359, y hoy pues es necesario evaluar qué tanto ha contribuido a la materialización de los derechos, el impacto a las comunidades, para partir, digamos, de esa evaluación, de esa línea base en la reformulación. Creo que en el centro debemos priorizar la interculturalidad en la ciudad de Bogotá para avanzar, digamos, también en un distrito intercultural de las Américas. Será fundamental, por supuesto, mirar cómo el distrito, el gobierno está pensando la reformulación de las políticas públicas. Si lo hace vía COMPES, pues es una vía muy técnica donde seguramente las comunidades no podrán expresar. Nuestra propuesta es que ojalá esta evaluación y esta reformulación pues sea legítima, sea con el concurso de las comunidades. Acordémonos que en Bogotá, de cada 10 indígenas, por ejemplo, 7 son víctimas del conflicto armado. Creo que esto amerita un esfuerzo en el marco del compromiso de hacer de Bogotá el epicentro de la paz y la reconciliación. Por otro lado, hemos, después de 1 año y medio de trabajo, de proponer iniciativas, tomado la decisión de declararnos en oposición política al gobierno de Claudia López, teniendo en cuenta pues que se han incumplido con los pactos que se suscribieron con la ciudadanía, el pacto ambiental, por ejemplo, el pacto de los humedales, los pactos de la cultura, y en el marco del ejercicio de control político que nos asiste, pues creemos que eso es una forma de corrupción, no cumplir con los pactos que se hacen. Por otro lado, pues el enfoque del plan de desarrollo adolece el enfoque de derechos humanos, a pesar de que acompañamos con nuestro voto positivo el plan de desarrollo, hoy vemos que se están incumpliendo los propios pactos que se firmaron, y entonces iniciamos una nueva etapa. Queremos entonces también ser una alternativa no solamente a este gobierno, sino a sus bases ideológicas, que creemos está para darle continuidad a un modelo de ciudad gris que privilegia la infraestructura pues sobre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Buenísimo, concejal. Y esto creo que para todas las personas que se conectan es un aprendizaje en términos de que no solamente se tratan unos temas en específico en el consejo, sino que hay concejales como usted que pues tienen una agenda muy clara y en este caso pues en torno al ambiente, a la vida, al cuidado de los recursos naturales. Y por eso quería preguntarle, antes de entrar en estas preguntas específicas de la rendición y de su gestión, ¿cómo es un día a día de una concejal que tiene una agenda tan marcada en proyectos distintos a la urbanización, por ejemplo? ¿Cómo es debatir en un consejo donde hay tantas miradas y muchas pues quizás están en desacuerdo con usted, con la suya? Sí, claro. Bueno, 3 funciones fundamentales tenemos, ¿no? Una muy importante, pues
es el control político. Uno vela porque se cumple el plan de desarrollo, porque se cumplan los pactos. La otra es normativa, son acuerdos de ciudad, digamos, y la otra tiene que ver con la gestión a la comunidad. Entonces, día a día uno está respondiendo también a un programa que uno le plantea a la ciudad y por el cual es elegido. En el caso nuestro, en el caso mío, pues nosotros estamos en la agenda del buen vivir. Esto tiene pues también una base programática muy importante, tiene otra visión del mundo que viene desde los pueblos. Entonces, mi día a día es hacerle pedagogía a la gente, porque la gente piensa que solo existe la izquierda, la derecha y el centro, es decir, están matrices de pensamiento occidental, pero no comprende también que es importante las matrices del pensamiento indígena y cómo eso construye también ciudad, políticas públicas para este país. Es decir, cómo este Estado social de derecho y este sueño de una nación multiétnica y pluricultural aterriza también en políticas públicas como, por ejemplo, Bacatá Hidrópolis. Entonces, la polis del agua y Bacatá es toda esa memoria prehispánica habitacional del territorio y surge también allí un diálogo intercultural político. Digamos, es muy interesante ver cómo cuando se construye con esa base ecológica y ancestral, también pueden confluir las demás fuerzas políticas y sacar un acuerdo. Entonces, el día a día también está en conversar con los concejales, contarle la iniciativa, trabajar con nuestras unidades de apoyo normativo, en trabajos de técnica normativa, de diálogos políticos, en última de lobby político, porque para sacar un acuerdo, pues se necesitan los votos de los demás. Claro. Entonces, en cada comisión hay 15 concejales y en plenaria, pues somos 45. Es decir, que si uno quiere dejarle un acuerdo a la ciudad, mínimo tiene que tener el respaldo de 23 concejales. Entonces, pues yo quiero agradecerles a todos los que han sido coautores, por ejemplo, de todas las bancadas. Creo que hay temas que nos unen a pesar de nuestra diversidad y estar siempre dispuesto a que el debate enriquece la democracia. Yo creo que espero, ¿no?, que la representación del movimiento alternativo indígena y social deje una huella positiva en la ciudad de Bogotá, en materia ambiental, en materia cultural. Yo creo que es parte de nuestra riqueza, pero también se dan momentos de tensión y de resistencia a las iniciativas, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de avanzar de manera progresiva en nuestros derechos, los enfoques diferenciales. Creo que todavía hace falta una mayor pedagogía, no se conoce muy bien la jurisprudencia, por ejemplo, de la diversidad étnica, qué significa un sujeto con derechos, pues también sujetos de protección constitucional, que a veces, pues entonces, en esta cultura mayoritaria de la homogenización se naturaliza, ¿no?, la violencia cultural. Entonces, pues eso hace parte de mi trabajo político cotidiano. Yo procuro, pues, de manera permanente estar insistiendo, pues, en que estos derechos realmente puedan desarrollarse, pero también en ir más allá, no como una acción reivindicativa, sino que también la ciudadanía, la academia, los concejales, el mercado, los empresarios entiendan pues que vivimos en un mundo interdependiente y que los indígenas también somos actores políticos y vamos a ayudar a construir un estado y una sociedad pues también en armonía con la tierra y más respetuosa de la diversidad. Erika, el micrófono. Gracias. Concejala, las comunidades bogotanas
la gente en Bogotá? Culturalmente, ¿cómo responde a esa pedagogía? ¿Cómo la siente usted en la calle? ¿Cómo es esa recepción de todo este ejercicio que usted hace por acercarnos a esa Bogotá ancestral? Como es mi tercer periodo, pues yo creo que esta es una ciudad con una sensibilidad especial. Recorriendo las calles, hay todo tipo de reacciones, pero tengo que decir que son miles, ¿no?, de ciudadanos que me han acompañado para ser concejal, pues, por ejemplo, a mis 22 años, mi lema era por el agua y la vida, a ti al consejo. Yo creo que con tanto amor y cariño y como una servidora de la madre tierra, yo creo que la gente que ama la naturaleza como yo puede sentirse identificada, ¿no? Es una identidad, una empatía natural, pero también hay racismo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿y por qué una concejala indígena en Bogotá? ¿Por qué no mejor concejala de Santa Marta o de un pueblo, digamos, son toda clase de reacciones, pero yo pienso que sobre todo esta es una ciudad que me ha dado la oportunidad de crecer en todo sentido. En mis 22 años, pues hacía parte no solamente de una generación que quiere cambios profundos, sino también que busca oportunidades reales en la democracia, donde pueda su voz ser escuchado. Yo creo que hoy esta juventud reclama también un espacio digno donde su voz pueda incidir en su destino. Y yo en ese sentido creo que esta Bogotá y la ciudadanía me ha permitido no solamente plasmar el amor que siento por el agua y la tierra en políticas públicas, sino contar con su respaldo. Yo creo que decir lo contrario, el ambiente político, pues como siempre es hostil, ¿no? Creo que ha sido la hostilidad también de los partidos. Por ejemplo, me pasó en mi primer periodo con el Polo, que era un propio compañero que me demandaba. Esta vez no ha sido la excepción, demandas, la mezquindad del tiempo, que no te quieren dejar hablar, ¿no? Pero en general la ciudadanía más bien es una ciudadanía solidaria. Esto se vio, por ejemplo, cuando el Partido Verde quería restringir mis derechos políticos y se sintió miles, gracias a más de 300.000 ciudadanos que rechazan estas actitudes racistas y discriminatorias. Lo que quiero decir es que la cultura de esta ciudad es una cultura que aprecia la diversidad como un patrimonio de la ciudad. Creo que eso es bonito de la ciudadanía. Creo que es más bien en las dinámicas de los partidos políticos y los círculos políticos donde hay pues una resistencia a incluir otras lógicas de la política. Entonces, por ejemplo, yo pienso que es muy importante la escucha. Entonces, era muy curioso mirar que yo he dedicado 550 horas a una escucha activa de la gente y me parece que la gente aprecia realmente que uno vaya a las reuniones y se quede a escucharla, ¿no? Que pueda tramitar sus inquietudes y no que simplemente sea un monólogo, que uno vaya y les cuente y no se quede para escucharla. Bueno, son formas diversas también de entender y de hacer la política. Concejala, le contamos que durante este ejercicio de participación ciudadana también hemos ido a las calles y hemos hablado con esa ciudadanía activa que usted menciona. Precisamente algunos de ellos han hecho a través de formularios, preguntas para ustedes o a través de un video. Entonces la invito a que veamos el video de Eliana Barbosa, que tiene una pregunta específica sobre educación y cultura ambiental. Mi
mi pregunta es, ¿qué están haciendo desde el Consejo en temas de educación o de gestión en la educación del manejo de residuos sólidos en la ciudad y especialmente en nuestra localidad? Agradezco que estén saliendo a la calle a preguntarnos qué nos preocupa a los habitantes y bueno, muchas gracias por su respuesta. Precisamente antes de contestarle, aclaramos que también Luis Fernando Ávila de San Cristóbal hizo una pregunta muy relacionada a este tema y él preguntó cuál ha sido la gestión para disminuir las toneladas de residuos que llegan a Doña Juana a diario. Entonces, si podemos unir estas dos preguntas para darles una respuesta a los ciudadanos. Claro que sí. En el marco del Plan Distrital de Desarrollo, del debate del Plan Distrital de Desarrollo, precisamente aprobamos que Bogotá avanzara como en un programa específico para tratar el tema de los residuos y en particular de los residuos orgánicos, porque fíjese que este es un tema que amerita recuperar las experiencias que ya hay. Por ejemplo, en el caso del Mochuelo, pues estuvimos visitando una planta de tratamiento de residuos orgánicos que genera empleo, donde se transforman los orgánicos, ¿no? Unas 7 toneladas semanales, pero cada localidad, cada barrio debería encargarse de este tema. También hemos estado en algunos barrios, como el barrio Armenia, mirando las experiencias de vecinos que se ponen de acuerdo cada 15 días para trabajar en sus desechos orgánicos y están las biopacas, ¿no? Este es un tema de cultura ciudadana, pero es la institucionalidad la que se resiste, la que no da las herramientas. Bogotá está lista para tener a gran escala el procesamiento de los residuos orgánicos. Incluso en Bogotá región, afuera de la ciudad, podríamos tener una planta, por ejemplo, para tratar todos los materiales de la poda, de los árboles, del césped, todo eso es material orgánico, plantas de tratamiento para ello. Sin embargo, esto también depende del nivel nacional. Creo que la CRA debe también incluir una tasa para poder pagar, digamos, un programa a esta escala tan grande. Por otro lado, es muy importante lo que se está haciendo a nivel educativo. Los PRAES, los proyectos de educación ambiental escolar, deberían estar enfocados en cada espacio, en su comunidad educativa, con los padres de familia, a mirar cómo avanzamos en una cultura del agua, pero también en una cultura, digamos, de hacernos cargo de nuestros residuos, en especial los residuos orgánicos. Ojalá pudiéramos también impulsar el cuidado. Hace poco le dimos el premio a un colegio que estaba trabajando en huertas, ¿no? La huerta viajera. Cómo conectamos a través de la educación con la naturaleza. Estuve visitándolos la semana pasada y es muy interesante porque es un colegio que queda en la localidad de Santa Fe, donde fundamentalmente se vive la interculturalidad, porque hay niños de más de 10 comunidades indígenas, también hay niños de la comunidad afro, también hay población migrante, y entonces alrededor de la huerta, ¿no? De aprender, digamos, a procesar, pues también los residuos, se va construyendo una interculturalidad en la práctica. Entonces el aula se vuelve también un espacio pedagógico y yo creo que además del premio nosotros deberíamos empezar a tener una educación más pertinente desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista cultural. Bueno, concejala, importante también su trabajo alrededor del tema de los derechos, del acceso a derechos de la ciudadanía. Y precisamente desde la localidad de Antonio Nariño, Nicolás Pérez tiene una pregunta acerca del tema. Pregunta para el Consejo de Bogotá es, ¿cómo podemos acceder los jóvenes a empleabilidad fácilmente? Empleo, concejala, es el Sí. derecho al cual
pregunta, Nicolás, y usted nos hablaba también de esas solicitudes, de esa juventud que está reclamando acceso a este tipo de derechos. Yo realicé un ejercicio desde la Comisión Accidental de la Bancada de la Juventud y creo que es muy importante el trabajo que han realizado en la política pública de la juventud. Ahí uno de los temas es el tema de la empleabilidad. Creo que la implementación de la política pública de la juventud es algo central. Desde el ejercicio de control político, lo que hemos hecho es crear los escenarios para que la juventud de manera directa tenga mecanismos de exigibilidad de este derecho, pero también el derecho a la vida. Estaremos apoyando también la realización de una asamblea distrital de la juventud, ojalá para que la administración lleve una respuesta. Lo que hemos visto en el caso de la localidad de Kennedy, por ejemplo, es que la oferta institucional es muy baja respecto a la demanda que tienen los jóvenes. Entonces, por ejemplo, si tú vas a la localidad de Kennedy y estás hablando de 3.000 empleos, donde son más de 300.000 jóvenes, pues la proporción desborda. ¿Esto qué quiere decir? En materia presupuestal yo creo que nos hemos quedado demasiado cortos o no se ha priorizado esta generación. Eso es preocupante, ¿no? Y eso porque es el tema de la empleabilidad, pero si miramos el tema de la educación, ¿no? Si hablamos de 20.000 cupos, pero aproximadamente en Bogotá se gradúan cada año unos 70.000 jóvenes, ¿no? De eso solamente el 10% va a la educación superior. ¿Y qué pasa con el resto de jóvenes de nuestra ciudad? Y tenemos un rezago de más de 10 años y uno entiende pues este estallido social y el reclamo de la juventud. Yo lo que creo es que la respuesta del Estado ha sido represión y no oportunidades para la juventud. ¿Qué hemos hecho nosotros desde la Comisión Accidental de la Juventud? Crear el espacio para que ellos de viva voz, desde sus diferentes plataformas, colectivos, hagan la incidencia en la administración, que es la que debe finalmente responder. Y creemos que es importante el trabajo que se viene haciendo desde organizar sus pliegos locales, distritales y desde el movimiento alternativo indígena y social, acompañarlos en defender su legítimo derecho a la protesta social, a la libre asociación, a la libre expresión, a que no se estigmaticen y poder tramitar el derecho a la empleabilidad, pero también a todos los demás derechos. Seguiremos en esta labor acompañando a la juventud, pero sí vemos pues que esto es un tema de voluntad política que, entre otras cosas, pues por esa razón me he declarado en oposición, porque creo que no, por más apoyo que hemos querido para que Bogotá salga adelante con todos sus temas, no ha habido pues tampoco una respuesta a nuestras iniciativas. Por ejemplo, a Secretaría de Educación le presentamos toda una propuesta de cómo los jóvenes querían participar en los microterritorios del agua, en los PRAES. Sin embargo, pues la respuesta de la Secretaría de Educación fue que iba a destinar 50 millones de pesos para que 20 jóvenes hicieran un curso del agua. Pues no, porque estamos hablando de unas dimensiones de inclusión social y también de sanar la relación de Bogotá con el agua. Y si uno mira quiénes están protestando también en los humedales, son los jóvenes, ¿no? Lo ve en Tibabuyes, lo ve en el Bosque Bavaria. Entonces creo que no se toman en serio las apreciaciones de esta generación, que además se está quedando sin entorno y que creo que mayor aporte al ambiente que esa sensibilidad. Son los que salen a defender los árboles, los humedales, los ríos. ¿Por qué no vincularlos a un programa ambiental que genere empleo, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un pulmón para ti. ¿Qué tal si cada joven que sale del bachillerato por lo menos tuviera la oportunidad de tener un lugar donde sembrar, adoptar un árbol? Pues tendríamos un bosque en esta
ciudad. Y las jornadas que hemos hecho de siembra, por ejemplo, son los jóvenes los que salen, muy interesante. Yo realmente creo que estamos desperdiciando la oportunidad de tener una generación muy activa y muy enérgica y dispuesta también a sembrar, pero entonces ahí hay un problema de espacio público, hay un problema de que no se mira también la parte ambiental como una opción laboral real, es decir, los presupuestos que se destinan, digamos, son muy estrechos, por ejemplo, desde el Jardín Botánico, ¿no? Realmente son programas muy marginales, que deberían ser programas que apuntan a resolver los problemas ambientales, pero también el tema de empleabilidad de los jóvenes. Creo que ellos estarían encantados de ser parte de unos programas de esta naturaleza. Muchas gracias, concejal. Y precisamente usted ha mencionado cosas muy importantes durante esta transmisión y es no solamente el trabajo que realizan ustedes como concejales, sino ese deber que tiene la administración de escuchar las solicitudes ciudadanas y en este caso de los jóvenes que han abanderado muchas de las luchas que hemos visto en los últimos meses en Bogotá. Y vamos a pasar casi que a la última etapa de esta transmisión y es conocerlo un poco más a usted, humanizar a esa concejal que hace pedagogía sobre el medio ambiente, que lidera unas luchas en pro del bienestar y de la vida. Entonces quisiéramos saber qué hace Atigua en los tiempos libres, sabiendo que los concejales, pues, aunque no lo crean, tienen poquito tiempo libre. Bueno, por ejemplo, yo amo las montañas, ¿no? Y cada vez que tengo tiempo me encanta ir a la montaña. Por ejemplo, las montañas tutelares de Bogotá, ¿no? Por Choachí, me fascina el agua. Eso desde que estaba en el vientre de mi madre. Entonces por ejemplo, los termales, y aquí tenemos varios cerca a nuestra ciudad y cada termal tiene sus propias propiedades, no solo físico-químicas, sino su olor, su textura, su paisaje. Entonces, los de Santa Rosa, o sea, sí, para mí es ideal como estar en agua tibia, me siento acogida por la tierra, por sus fragancias, o el mar, y el mar Caribe es hermoso, la Sierra Nevada de Santa Marta, tiene una magia, tiene una mística, me encanta el fuego también, sentarme alrededor de un fuego, un círculo de la palabra, con mi madre, con mi familia. Y bueno, realmente no hago muchas cosas, ¿no? Pero cada vez que puedo, me fascina como todo lo que tiene que ver con terapias de agua. Sí, es lo que hago. Concejala, qué gran conexión con la naturaleza, o sea, esos espacios de conexión con la naturaleza. Tremendo que se vieron coartados en pandemia. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Porque pues estábamos encerrados todos en la casa y ese espíritu viajero, ese espíritu que quiere estar en contacto con la natural, ¿cómo manejó eso? Bueno, fue un momento de introspección, yo creo, de estar en casa y en este ejercicio del consejo ya veo por qué estaba en tantas bancadas. Yo creo que mucha virtualidad, me la pasé en foros y no solamente en Bogotá, sino que yo no sé, será mi percepción, pero pues se amplió como el foros internacionales, nacionales, por todos lados. Creo que se multiplicó el trabajo virtual, es lo que siento. En época de pandemia me hubiera gustado más aprovecharlo como para estar más tranquila, pero fue una locura, realmente trabajé como loca. Creo que ya hice lo de estos 4 años en ese primer año, ¿no? Metí un capítulo étnico, hice el acuerdo
por supuesto, con el apoyo de la unidad de apoyo normativo y toda la gente. Mucho trabajo, ¿no? Yo creo que se nos ha multiplicado el trabajo virtual. Entonces son reflexiones. Creo que extraño también estudiar un poco. He perdido como estaba haciendo mi doctorado, pero lo retomaré. Me toca hacer espacio para concluir y creo que yo tomo mucho apuntes, ¿no? Tengo cuadernos y digo, algún momento me voy a sentar a pasar todo esto como a limpio, ¿no? Ahí tengo todas mis agendas, mis diarios a mano, ¿no? De las ideas, como de todas estas, el diario, ¿no? Yo veo como un diario del día a día. Buenísimo. Y precisamente en ese diario supongo que tendrá el reto más importante para este segundo semestre del 2021. ¿En qué se va a concentrar o cuál va a ser esa prioridad para Tikigua durante este semestre? Bueno, siempre la vida nos sorprende. Mire que pasó la Convención Nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Social y varias organizaciones y pueblos indígenas me postularon para que asumiera la candidatura presidencial del Movimiento Alternativo Indígena y Social. Actualmente son 4 precandidatos. Entonces, este segundo semestre, pues lo resolveremos, pero ya de entrada me parece un reto que el Movimiento Alternativo Indígena y Social haya tomado la decisión, pues, de tener una candidatura presidencial propia, porque eso significa el reto de construir nuestra voz política, el reto de posicionar también nuestro sueño de país, de seguir trabajando con la ciudadanía en una Colombia para el buen vivir, o el buen vivir de todos los colombianos. Entonces es un reto muy grande que la gente pueda sentirse recogida en todas las apuestas sociales, ambientales, culturales, políticas, en el marco del pacto histórico. Entonces, bueno, creo que estaré ayudando en la fundamentación programática. Creo que será un espacio donde confluyen diversas expresiones democráticas del país, pero mi reto es lograr toda una dinámica de trabajo en torno a que Colombia sea un país que se reconcilia con sus ecosistemas de agua, sus ecosistemas marinos, que son la mitad, su río Magdalena, que para mí es la columna vertebral de esta nación. Y bueno, creo que la experiencia del trabajo realizado en estos 20 años para Bogotá en materia de agua, donde se ha podido construir un consenso político, pues es una buena experiencia y punto de partida para aportarle al pacto histórico, y si fuera la decisión del movimiento y la opinión pública, pues hacer también el ejercicio de la candidatura presidencial. Ya había tenido la oportunidad de ser fórmula vicepresidencial de Caicedo y 200.000 ciudadanos en la capital nos acompañaron. Creo que es muy importante y hay que seguir abonando pues un país para el buen vivir que queremos nosotros, y yo creo que le hace bien a la humanidad y al país que estas voces diversas también participen. Yo creo que hay que devolverle la dignidad y la moral a nuestros pueblos que han estado por estos tiempos muy atropellados, y entonces fíjese, ese es un reto de este segundo semestre. Pues concejala, muchísimas gracias por compartirnos este reto, todas las enseñanzas. No sé, uno siente que aprende muchísimo de sus intervenciones. Entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por compartir con la ciudadanía, por hacer parte de este ejercicio de transparencia. Y pues ahora, al final de esta transmisión, la concejala tiene un mensaje importante para los bogotanos.
Pero antes de ir con ese mensaje, pues nos despedimos el ejercicio. Muchas gracias, concejala, muchas gracias, Elizabeth Cancino, que está acompañándonos con el lenguaje de señas. Juan David, muchísimas gracias por compartir con nosotros como moderador esta noche y los esperamos mañana. Bueno, los esperamos mañana entonces con un nuevo ejercicio de rendición de cuentas con la bancada del partido Mira. Entonces, a las 5 de la tarde, mañana estaremos nuevamente en las redes de Facebook y YouTube del Consejo de Bogotá. Muy buenas noches. Feliz noche. Soy Atiquigua, concejala de Bogotá, del Movimiento Alternativo Indígena y Social. En el marco de la pandemia hemos visto acciones de solidaridad, acciones de represión, decisiones de gobierno desacertadas y otras acertadas. En medio de esta situación estamos tú, yo y todos nosotros. La pandemia es la consecuencia de la destrucción de la naturaleza, la violencia contra los animales en las formas de producir, transformar, distribuir, comercializar y consumir. Por eso queremos invitar a la ciudadanía a hacer los cambios. Primero, trabajar para organizarnos y gestionar nuestros territorios en torno al ciclo natural del agua. Una red de comunidades del agua guardianes de nuestros ecosistemas estratégicos. 2. Suelos vivos. Una red de guardianes de semillas nativas y criollas. La soberanía alimentaria hoy es un asunto de salud pública. 3. Es necesario superar la violencia en todas sus formas. Hemos visto cómo en Estados Unidos el asesinato de un afroamericano ha levantado toda una ola antidiscriminación y sin embargo en nuestro país cada 72 horas están asesinando a un líder indígena y nosotros debemos entre todos trabajar por avanzar en una ciudad y en un país en paz. Por una Bogotá del buen vivir para todos y todas, queremos invitarte a ser un actor importante de nuestras iniciativas.